Buenas, profesora Verónica. Nosotros somos el grupo 2 y a continuación le vamos a dar los presidentes del Ecuador. Muy buenas tardes, compañeros. Hoy les vamos a poner los presidentes del Ecuador. Los presidentes del Ecuador son eh, el general Juan José Flores, que se destacó como estrategia del ejército gran colombiano, habiendo alcanzado el grado de coronel antes de los 30 años de edad. Sus obras más importantes fueron la Constitución del Ecuador de 1843. El 7 de octubre de 1831 decretó la anexión del departamento del Cauca. Incorporó las Islas Galápagos el 12 de febrero de 1832. Se firmó el Tratado de Pando Novoa con el Perú y se firmó el Tratado de Paz con Colombia. Le prosigue el doctor Vicente Rocafuerte, que nació en Guayaquil, el Virreinato de Nueva Granada, el 1 de mayo de 1783 y muere el 16 de mayo de 1847. Fue un escritor político, diplomático y el segundo presidente de la República del Ecuador. Sus obras más importantes fueron el bosquejo ligerísimo sobre la Revolución de México, el sistema colombiano popular electivo y representativo, es el que más conviene a la América independiente en 1823. Las ideas necesarias a todo pueblo independiente que quiera ser libre en 1823. El doctor Vicente Ramón Roca nació en Guayaquil el 30 de diciembre de 1792 y muere el 23 de febrero de 1858. Fue un comerciante y político ecuatoriano y fue presidente del Ecuador desde el 8 de diciembre de 1845 hasta el 15 de octubre de 1849. Sus obras más importantes fueron la construcción del Palacio de Gobierno, constitución de la Casa de la Gobernación de Cuenca, establecimiento de una mecánica de fundición en Guayaquil y se crea el Cantón Guano en la provincia de Chimborazo. Impulsó también las escuelas dominicales. El señor Diego Noboa nace en Santiago, Guayaquil, el 15 de abril de 1789 y muere el 3 de noviembre de 1870. Fue un político y terrateniente ecuatoriano que lideró la revolución marxista y que derrocó al presidente Juan José Flores. El general José María Urbina nace en Quito el 19 de marzo de 1808 y muere en Guayaquil el 4 de septiembre de 1891. Fue un militar y político ecuatoriano y ejerció como presidente de la República del Ecuador desde el 27 de septiembre de 1851 hasta el 16 de octubre de 1856. Sus obras más importantes fueron que creó un ejército nacional de personas de color y la liberación de los esclavos. Gracias. Presidente Jerónimo Carrión Palacio. Nació en Cariamanga, Loja, 1804-1873. Su periodo fue desde el 7 de septiembre de 1865 hasta el 6 de noviembre de 1867. Se destacó por las siguientes obras. Mantuvo los proyectos y obras iniciados por García Moreno, especialmente relacionadas con la educación y el arte. Fundó los colegios de Pedro Carbo de Guaranda, Pedro Vicente Maldonado de Riobamba y el Conservatorio de Música de Guayaquil. Durante su presidencia ocurrió el combate naval de Jambelí y finalmente la acción que llevó a Carrión a la renuncia al mandato de presidente del Ecuador fue el cambio o reorganización de su gabinete presidencial. Javier Espinosa Espinosa. Nace en Quito en 1815 y murió en 1870. Su periodo de gobernación fue del 20 de enero de 1868 hasta el 16 de enero de 1869. Se destacó por las siguientes obras. Eh, Primeramente tenemos el terremoto Ibarra del 16 de agosto de 1869, en el cual quedó devastada la ciudad y sus alrededores, así como también se perdieron incontables vidas. En vista de la crisis ocurrida, el presidente designó a García Moreno como jefe civil y militar de Imbabura. Por último, encontramos el golpe de Estado que realizó García Moreno por su partido conservador contra el Partido Liberal de Francisco Javier Aguirre.
misma que se llevó a cabo al finalizar el periodo presidencial de Javier Espinosa, en el cual él mostró imparcialidad. Antonio Borrero Cortázar nació en Cuenca el 28 de octubre de 1827. Su periodo de gobernación fue el 9 de diciembre de 1875 hasta 8 de septiembre de 1876. Sus obras fueron que hubo libertad de prensa del mismo modo, respeto a las garantías ciudadanas y honradez y aplicación al trabajo. En el ámbito educativo mejoró la calidad de la enseñanza en las escuelas rurales. También cerró el funcionamiento de la Escuela Politécnica Nacional en 1976 debido a razones políticas del momento. Además, planteó discutir una reforma en la Constitución e inclusive por parte de extremistas liberales surgió la idea de armar una nueva Constitución. Finalmente, dividió al Ecuador entre constitucionalistas y convencionalistas. General Ignacio de Veintemilla Villasís. Nació en Quito el 31 de julio de 1828. Su periodo de gobernación fue desde el 8 de septiembre de 1876 hasta el 14 de enero de 1883. Sus siguientes obras son: Ignacio de Veintemilla realizó obras públicas como la construcción de la vía del ferrocarril hasta el puente de Chimbo, el Teatro Nacional Sucre y el restablecimiento de la Universidad Central. También hubo avances culturales, geográficos, así como también en botánica. En 1880 y 1881 hubo un boom de cacao, mejorando de manera la economía ecuatoriana. Finalmente, Veintemilla huye del país con 120,000 pesos. Doctor José María Plácido Camaño Cornejo. Nace en Guayaquil el 5 de octubre de 1837. Su periodo de gobernación fue desde el 15 de octubre de 1883 hasta el 30 de junio de 1888. Sus obras, las más representativas, es uno de los hechos más trascendentales que realizó Camaño por el Ecuador, fue la emisión de la moneda nacional, el Sucre, en su primer año de mandato. Así como también promovió el avance en la educación y en las obras públicas, a través de creación de escuelas en todo el Ecuador, incluyendo Galápagos. Finalmente, destinó recursos para la reparación de carreteras nacionales. Doctor Antonio Flores Gijón. Nace en Quito el 23 de octubre de 1833. Su periodo de gobernación fue el 17 de agosto de 1888 hasta el 30 de junio de 1892. Sus obras destacadas fue que él sustituyó el diezmo por un impuesto predial y un impuesto de exportación de cacao. Gracias al apoyo de los exportadores guayaquileños, Ecuador participó en la explosión universal de París en 1889. También proveyó a Guayaquil y Durán de muelles de hierro. Al culminar su periodo, partió a Europa con sus hijas para nunca volver al Ecuador. Doctor Luis Cordero Crespo. Nace en Mampalti en 1833, murió en 1912. Su periodo de gobernación fue el 1 de julio de 1892 y hasta el 16 de abril de 1895. Sus obras fueron, resolvió problemas fiscales de las presidencias anteriores, cantonizó personalmente al pueblo de Chone, en Manabí, en 1894. Ocurrió el acontecimiento conocido como la venta de la bandera, en el cual él no tuvo participación ni conocimiento, sino hasta cuando los opositores aprovecharon las revueltas para derrocarlo o forzar su renuncia. El general Eloy Alfaro. Es hijo de Manuel Alfaro y de María Natividad Delgado López. Él nació el 25 de junio de 1842 en Montecristi y murió el 28 de enero de 1912 en Quito, a sus 79 años de edad.
Fue el 15º presidente de la historia de la República de Ecuador. Asimismo, también inició otra época de la historia ecuatoriana denominada Revolución Liberal. Eloy Alfaro Delgado tuvo el cargo de presidente de la República de Ecuador en 2 ocasiones. El primer mandato fue del 23 de agosto de 1895 hasta el 31 de agosto de 1901. Su segundo mandato como presidente fue del 16 de enero de 1906 hasta el 12 de agosto de 1911. Se destaca por las siguientes obras. Durante su primer periodo de gobierno, Alfaro realizó un sinnúmero de obras sociales, educativas y económicas. Luchó para establecer el laicismo, la cual fue consolidada durante su segundo periodo de mandato. Abolió la pena de muerte, con ello estableció la igualdad entre los ciudadanos ante la ley. El general Leonidas Plaza nace en Charapotó el 18 de abril de 1865. Fue presidente del 1 de septiembre de 1901 hasta el 31 de agosto de 1905. Es la continuación del poder de Eloy Alfaro, pero también continuó con las siguientes obras de su procesor. Leonidas Plaza continuó con las actividades iniciadas por Eloy Alfaro, como el ferrocarril. Además, creó la ley de matrimonio y divorcio, como también la ley de culto. Asimismo, aportó culturalmente con el Parque Bolívar, el Liceo Fernández de Madrid, en Guayaquil la Casa de Artes y Oficios y Loja de Gobierno. También fundó en Ambato el Instituto de Agronomía. Lizardo García nació en Guayaquil el 26 de abril de 1844. Fue presidente desde el 1 de septiembre de 1905 hasta el 15 de enero de 1906. Su mandato duró pocos años, pues la revolución liberal estaba tomando cada vez más fuerza porque aclamaban al general Alfaro. Sin embargo, se destaca por lo siguiente. Primero, a finalizar la paz a través del respeto de los derechos políticos. Reorganiza la Hacienda Nacional. Por último, impulsa la agricultura y el comercio. Emilio Estrada nace en Quito el 28 de mayo de 1855. Fue presidente el 1 de septiembre de 1911 hasta el 21 de diciembre de 1911. Es aquí cuando comienza la conclusión alfarística, pues los conservadores comenzaron a tomar más poder. Se destacó por lo siguiente. Inició la explotación petrolífera de Santa Elena. También la creación del cantón Pedro Moncayo en Pichincha. El doctor Alfredo Vasquerizo nació en Guayaquil el 28 de septiembre de 1859. Fue presidente el 1 de agosto de 1912 hasta el 31 de agosto de 1912. Se destacó por las siguientes obras. Abolió la prisión por deudas que llevó a despoje de concertaje. Firmó el Tratado Muñoz Bernaza Suárez. Aumentó el presupuesto para la educación. Pagó las cuotas de las deudas externas. Visitó las islas de Galápagos y fundó el Puerto Chico, actual Puerto Vasquerizo Moreno. El doctor José Luis Tomayo Terán nace en Chanduí, en provincia de Guayaquil, el 29 de julio de 1858. Fue presidente el 1 de agosto de 1920 hasta el 31 de agosto de 1924. Se destaca por las siguientes obras. Se crearon más bancos y periódicos. Fundó las fuerzas del área ecuatoriana. Se mejoró el sistema educativo con ayuda de los profesores alemanes. El doctor Gonzalo Córdoba nace en Cuenca el 15 de julio de 1863. Fue presidente el 1 de septiembre de 1924 al 29 de julio de 1925. Se destacó por las siguientes obras. Silenció la prensa opositora. Producto de ello se encarcelaron periodistas. La moneda se vio devaluada por una emisión de billetes sin respaldo. En lo público se consiguió brindar agua potable a Ibarra. Se creó carretera Loja Puerto Viejo. Doctor Isidro Ayora Cueva nace en Loja el 31 de agosto de 1879, periodo 1 de abril de 1926 al 24 de agosto de 1931. Se destacó por las siguientes obras. Restringió la libertad de prensa, clausuró definitivamente el Guante, Guayaquil, y temporalmente el Día, Quito. Además presentó reformas en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Civil y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. También se
se devaluó la moneda en un 41%, quedando en 5 sucres por dólar. Juan de Dios Martínez Mera nace en Guayaquil el 8 de marzo de 1975, periodo 5 de diciembre de 1932 a 19 de octubre de 1933. Se destaca por sus siguientes obras. Fue en el periodo con exportaciones más bajas desde 1878 con 4.2 millones de dólares debido a la rebaja del tipo de interés en operaciones hipotecarias. Los conservadores crearon una atmósfera populista en la sierra. La prensa recogía rumores con el gobierno y la personalidad de Martínez Mera solo contribuyó más a su impopularidad con el pueblo y en el Congreso. Doctor José María Velasco Ibarra nació en Quito el 18 de marzo de 1993, periodo de 1 de septiembre de 1934 al 21 de agosto de 1935. Fue el primer presidente en obtener 5 mandatos, pero en cada uno fallaba y se lo retiraba por un año consecutivamente. Luego existió por parte de él la dictadura militar. Se destacó por las siguientes obras. Presentó un plan de gobierno que contaba con la garantía de las libertades públicas, respeto a la voluntad popular en el sistema educativo con benevolencia en la libertad de enseñanza. Agregó canales de riego y caminos vecinales para impulsar la agricultura. Se inició el edificio del Colegio Vicente Rocafuerte. Rebelión popular en Guayaquil contra Carlos Alberto Arroyo del Río, el cual pide asilo y huyó a Colombia, dejando al país con un grupo de políticos denominado Alianza Democrática Ecuatoriana, en la espera de la llegada de Velasco Ibarra. Se expide la 15ª Carta Política que contaba con los principios del Código de Trabajo, ingreso a la ONU, creación de la Universidad Católica de Quito y la Casa de la Cultura. Se concreta el primer plan vial, construcción de numerosas escuelas y colegios, mejora del equipo y de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Se anuló el Tratado del Río de Janeiro. Inicia con una crisis del comercio exterior. Unificó el cambio desvalorizado del Sucre. Mejora las condiciones de vida de los campesinos. Gravamen en las exportaciones de azúcar. Devaluación del Sucre de 20.22 a 25 por dólar. Etapa de dictadura velasquista. Golpe de Estado por parte de los militares, comandado por Rodríguez Lara. Doctor Aurelio Mosquera Narváez. Nace en Quito el 2 de agosto de 1883. Periodo 2 de diciembre de 1938 al 19 de noviembre de 1939. Se destacó por sus siguientes obras. A través de la ayuda del ejército ecuatoriano logró disolver la Asamblea Nacional y restablecer la Constitución de 1906. Llevó una presidencia de mano dura, reprimiendo la agitación popular organizada y concretando el poder en el Ejecutivo. Apresó diversos diputados socialistas y anarcosocialistas. Clausuró la Universidad Central y el Colegio Juan Montalvo, así como también reprimió el Sindicato Nacional de Educadores e impulsó una organización semejante más profesional. Doctor Carlos Alberto Arroyo del Río. Nació en Guayaquil el 27 de noviembre de 1893. Periodo de 18 de noviembre de 1939 al 10 de diciembre de 1939. Creó las siguientes obras en el país. Ecuador pierde 278.000 kilómetros cuadrados de territorio por el Protocolo de Río de Janeiro en el 29 de enero de 1942. Arroyo abusó de su poder reprimiendo al pueblo a fin de poder determinar el tiempo completo de su presidencia. Debido a esa represión nace la Alianza Democrática Ecuatoriana, ADE, el Movimiento Cóndor, compañías organizadas nacionales de ofensivas revolucionarias. Muchas gracias. Doctor Mariano Suárez Ventimilla. El doctor Mariano Suárez Ventimilla nació en 1897 y murió en 1980. Fue un abogado y político oriundo de la ciudad de Otavalo, Imbabura, en Ecuador. Ejerció la presidencia del país durante un corto periodo de tiempo. Además, fue vicepresidente en 1947.
El señor Ventimilla logró convertirse en líder de los conservadores y tuvo altos cargos en el gobierno cuando ellos regresaron al poder. Se sentó en la silla presidencial por unos días con el fin de llevar paz al Ecuador y evitar una guerra innecesaria con la toma del poder. Después de eso, Suárez ocupó oficinas públicas en diferentes instituciones y luego se retiró de la vida política. El señor Galo Plaza Lazo nació en Nueva York el 17 de febrero de 1906. Durante su mandato se realizó una de las más importantes firmas, que fue la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Se estabilizó la economía del país, que permitió mantener el dólar en 17 sucres. En su periodo ocurrió el terremoto de Ambato con unas 8.000 muertes aproximadamente. El resultado de esta catástrofe, la provincia de Tungurahua y Cotopaxi sufrieron grandes daños y pérdidas, en especial la ciudad de Pelileo y Píllaro. Esto se dejó a cargo, la reconstrucción se dejó por el arquitecto Sixto Durán Ballén. El doctor Camilo Ponce Enríquez